Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenidos a este programa especial de fin de semana en el que hacemos un recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos días. Si usted no tuvo oportunidad de vernos, en este programa le contamos las noticias más importantes que se generaron en la semana. Antes de iniciar con este recorrido, vamos al informe que nos presenta nuestro compañero Antonio Broto desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia se mantiene relativamente estable en cuanto a nuevos casos diarios y ya supera los 118 millones de contagios y los 2,6 millones de muertes. En la parte positiva continúan las vacunaciones por todo el mundo y el número de dosis administradas globalmente ya supera los 300 millones, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En este sentido, un sondeo publicado hoy por el Foro Económico Mundial y la consultora Ipsos indica que el porcentaje de personas interesadas en vacunarse contra la COVID ha aumentado rápidamente en las principales economías en los últimos 3 meses y supera el 80% en países como España, China o México. La encuesta llevada a cabo a finales de febrero entre 13.500 adultos menores de 75 años muestra también altos porcentajes de personas que quieren vacunarse en Brasil, donde son un 89% de los sondeados, o en Reino Unido, donde son un 87%. En comparación con estas cifras, y según las que muestra la Universidad de Oxford, el porcentaje de población que ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna anti-COVID es solo del 29% en Reino Unido, del 14% en Estados Unidos y de entre el 3 y el 5% en países como Brasil, Rusia o España, mientras que en México gira alrededor del 1%. No todo es optimismo en el terreno de las vacunas después de que ayer varios países europeos interrumpieran las inmunizaciones con dosis de AstraZeneca al detectar efectos secundarios adversos en algunos pacientes que la recibieron. La alarma ha hecho que la OMS hoy saliera al paso e indicara que estas suspensiones responden únicamente a un principio de precaución y afectan solo a un lote específico de la vacuna que se había distribuido en la Unión Europea. Las vacunas de AstraZeneca son precisamente la principal materia prima del programa COVAX, establecido por la OMS para distribuir equitativamente dosis en todo el mundo, incluyendo países latinoamericanos. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Las recomendaciones para el cuidado personal en medio de esta pandemia de COVID-19 no han cambiado. Distanciamiento social, el uso de cubrebocas, lavado de manos, ya sea con jabón o gel alcoholado, mantener lo que se conoce como sana distancia, evitar los lugares concurridos y si no hay necesidad de salir al espacio público, quedarse en casa. Desde hace un mes empezó a descender el número de personas contagiadas por COVID-19, atribuido para algunas voces médicas mundiales por las condiciones climáticas y la aplicación de la vacuna. Sin embargo, el riesgo por regresar a los picos altos de la enfermedad coronaria es latente. La positividad de COVID-19 está a flor de piel. Los contagios permanecen y tomando en cuenta que estamos en la época en que el año pasado empezó a escalar a gran velocidad en la región europea, se debe de reforzar todas las medidas en cada sector social, turístico y económico.
A unas semanas del periodo vacacional, reforzar los protocolos sanitarios es esencial. Las medidas de distanciamiento, uso de cubrebocas, lavado de manos son fundamentales para tratar de encapsular al virus SARS-CoV-2, que ha dejado en los últimos casi 15 meses más de 2.600.000 decesos. Los países abrieron sus caminos de manera cautelosa a la nueva normalidad. Sin embargo, ha sido de una forma abrumadora y con riesgos. En la primera apertura se elevaron los casos de manera rápida, regresando al confinamiento y así sucesivamente. Sin embargo, a partir de mediados de enero de este año hubo un criterio unificado en la reducción de casos tras pasar una Navidad e inicio de año 2021 difícil con una pirámide de enfermos y muertes. El retorno a una nueva normalidad no se ha podido dar. Sigue las vicisitudes por la pandemia coronaria que ha frenado el regreso a clases y amenaza, de acuerdo con expertos internacionales, elevarse para las próximas vacaciones. Cada país y cada autoridad sanitaria evalúa los riesgos y más con la presencia de las variantes porque de volverse a presentar brotes se corre el riesgo de cerrar algunas puertas. A la pregunta qué hacer y qué no hacer está en las manos de todos. Con las reiteradas medidas sanitarias, uso de cubrebocas permanente, lavado de manos, distanciamiento social, realizar las actividades esenciales y seguir los protocolos sanitarios establecidos en cada sector. Y estas medidas son más salvadoras en lo que se administra la vacuna COVID-19 a más del 70% de la población mundial. Informó Isaura López Villalobos. Esta semana conmemoramos el primer aniversario desde que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia a la enfermedad de COVID-19. Sobre este tema reflexionó el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. La pandemia a nivel global sí está teniendo una disminución importante. Por ejemplo, el 8 de enero del 2021, el número total de contagios reportado a nivel mundial fue de 833.500 aproximadamente en un día. Casos en un día. El 1 de marzo, el número total de casos en un día fue de 189,000. Entonces, hablamos de pues aproximadamente un 25% de los casos que se habían visto 2 meses previos. Este fenómeno afortunadamente está ocurriendo en la mayor parte del mundo. ¿Qué es lo que está generando esta disminución en la curva pandémica? Bueno, creo que por principio de cuentas, el haber tenido un pico en los primeros días de enero, y de hecho la segunda semana también de enero, tuvo que ver con fiestas decembrinas desarrolladas en muchas partes del mundo, y cuya conglomeración de personas en diferentes espacios generó estos rebrotes en el mundo entero. Entonces tuvimos un pico máximo 8 de enero aproximadamente y de ahí empezamos a ver una reducción. Pero si comparamos esa curva, y esto por ejemplo lo puede revisar nuestra amable audiencia en la página del Instituto de Métrica en Salud de Washington, así incluso puede buscarlo en internet. Esa curva en estos momentos se encuentra en los mismos niveles que en agosto del 2020. Agosto del 2020. ¿Qué estaba pasando en agosto del 2020? Aún con esas cifras existía confinamiento social. Entonces, me gustaría que no nos perdiéramos en la percepción de que, hombre, estamos mucho mejor. Sí, estamos mucho mejor
que cuando tuvimos la crisis, el gran pico de enero, diciembre-enero, pero estamos a niveles de agosto y en agosto no estábamos bien a nivel mundial. Entonces, lo primero que hay que decir es que no hay que confiarnos, porque esta desescalada, que qué bueno que está ocurriendo, también puede en cualquier momento de descuido social, sobre todo, generar rebrotes en diferentes partes del mundo. Número 2, esto es un fenómeno global, pero también hay que diferenciar aquellos países, regiones, etcétera, en donde pueden estar existiendo rebrotes, aunque estemos viendo una curva global al descenso. Hay que diferenciar y tomar acciones diferenciadas. Cuarto punto, es muy importante insistir a la población en que si bien las vacunas están empezando a tener algún efecto, definitivamente la disminución de la curva pandémica todavía creo que no podemos atribuirlo a la vacunación. Chile, muy buen desempeño en la vacunación, Israel no se diga, país líder en vacunación ya casi con el 100% de su población vacunada, Estados Unidos con un buen ritmo, no tengo dudas de que para agosto haya logrado el 50% de vacunación de sus más de 300 millones de pobladores, de norteamericanos. En fin, pero una gran cantidad de países todavía con menos de 10% de vacunación. México con 2.3%, 2.5% de población vacunada. Entonces, la vacunación está siendo una parte, no suficiente aún, pero creo que la población sí ha venido aprendiendo de la importancia de la protección. Y si la población no caemos en un exceso de confianza, y ahí es muy importante los mensajes que se mandan a la población respecto de esta curva pandémica que va al descenso, para que no echemos campanas al vuelo, Belén, para que al contrario de eso consideremos que es nuestra gran oportunidad para que esta reducción de la curva ya sea una tendencia definitiva, pero depende de nosotros, depende de seguir utilizando cubrebocas adecuadamente, lavado de manos, distancia entre persona y persona, evitar reuniones masivas, todos esos escenarios que sabemos de antemano que cuando ocurren tienen una consecuencia, incremento en los casos de COVID. Viene Semana Santa y Semana de Pascua, que son periodos vacacionales en muchas partes del mundo. Un poco más adelante vendrán vacaciones de verano y cada evento de esa naturaleza tiene que alertar. Nos cuidamos y logramos que esta tendencia a la baja sea definitiva, o entonces vamos a estar lidiando con nuevos rebrotes, con nuevas olas de la pandemia, y vamos a estar lidiando con escenarios parecidos a los que tuvo Inglaterra, Francia, en donde veían una disminución de la curva pandémica, hombre, qué bueno, reapertura de todo, y en pocas semanas rebrote de todo, y otra vez confinamiento social. Creo que eso es por el momento lo que debemos estar vigilando. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con más. Este es parte del protocolo de regreso a casa. Si por algún motivo sales de tu casa, te recomendamos los siguientes pasos para que no te contagies del COVID-19. Limpia las suelas de los zapatos con una solución de agua, jabón y cloro. Utiliza otro calzado para el interior de tu casa. Cámbiate la ropa y lávala inmediatamente con suficiente agua y jabón, en lavadora o a mano. Báñate.
ya que el virus podría estar impregnado en alguna parte de tu cuerpo o en el cabello. Desinfecta las llaves, billetera y celular con un paño humedecido con alcohol de 70 grados. Este es un mensaje de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si usted es de los afortunados que ya recibió la vacuna contra COVID-19, la siguiente información le interesa. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos emitieron unas recomendaciones para aquellas personas que ya fueron inmunizadas. Una vez que las personas hayan sido vacunadas con el esquema completo contra la COVID-19, deben seguir tomando precauciones en lugares públicos como usar la mascarilla, mantenerse a 1.8 metros de distancia de los demás, evitar multitudes y espacios mal ventilados. Se considera que las personas están completamente vacunadas después de 2 semanas de recibir su segunda dosis de vacunas de Pfizer o Moderna. En el caso de la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson, es una dosis única. También se considera que la persona está protegida después de 2 semanas de recibirla. Si han pasado menos de 14 días desde la primera inyección, la persona no está del todo protegida. Por eso debe tomar las medidas de protección. ¿Qué pueden hacer quienes están totalmente vacunados? Pueden reunirse en interiores con personas completamente vacunadas sin usar una mascarilla. Pueden reunirse en interiores con personas no vacunadas de otro hogar, por ejemplo, visitar a familiares que viven juntos sin mascarilla, a menos que alguna de esas personas o cualquiera con la que vivan tenga un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por la COVID-19. Si ha estado cerca de alguien que tiene COVID-19, no es necesario que se mantenga alejado de los demás ni se haga la prueba a menos que tenga síntomas. Pero quienes vivan en un entorno o lugar grupal y estén cerca de quien tuvo la infección, hay que mantenerse alejado 14 días y hacerse la prueba, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana también visitamos Egipto, lo hicimos a través de los ojos y de la voz de nuestra compañera Francesca Sicardi, corresponsal de la agencia EFE, que nos presentó una amplia crónica de lo que está ocurriendo en este país. Hola, buenos días Belén y a todo el auditorio de Canal 44. Egipto empezó su campaña de vacunación contra el coronavirus la semana pasada. Después de haber vacunado a los trabajadores de salud en febrero, ahora es el turno de las personas mayores y con enfermedades crónicas. En esta primera fase pretende vacunar a unos 20 millones de egipcios, pero solo se inscribieron por el momento unos 153.000 y estas cifras quedan muy lejos de los 100 millones de habitantes del país. Egipto es la nación árabe más poblada y desde el primer momento intentó hacerse con un gran número de vacunas, pero tan solo recibió 350.000 dosis de la China Sinopharm y 50.000 de AstraZeneca y espera recibir más a través del mecanismo COVAX. Además, estos días se rumorea que el gobierno empezará a cobrar unos $13 por la vacuna y esto hizo saltar todas las alarmas en un país donde más del 30% de la población vive en la pobreza. El sistema de salud también es pobre, pero pudo hacer frente a las 2 primeras olas del coronavirus sin colapsar. Actualmente las cifras oficiales de contagios y muertes diarias se mantienen a la baja. Sin embargo, las autoridades han admitido que los casos registrados no reflejan la realidad y podrían ser hasta 10 veces más de los casi 188.000 contagios y más de 11.000 muertes desde marzo de 2020. Durante la segunda ola, desde el pasado mes de noviembre, los contagios han sido más rápidos y el virus más mortífero. Sin embargo, el gobierno decidió no imponer restricciones ni medidas preventivas, porque la economía no podía parar de nuevo, sobre todo el sector del turismo, que es vital para el país de los faraones. Reportó desde Egipto Francesca Sicardi para el programa Coronavirus, la pandemia. Para el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, la suma de esfuerzos en todos los ámbitos será lo que nos permita combatir con mayor energía esta enfermedad de COVID-19. Cuando hablamos de esta curva pandémica que va a la baja y qué debe estar haciendo
la población, los sistemas de salud, los gobiernos, todos tenemos una tarea fundamental que cumplir y solo la suma de esfuerzos será la que nos va a permitir que esta curva sea una tendencia definitiva. Recordemos que existen variantes de SARS-CoV-2 surgidas desde el año pasado, algunas de ellas muy bien reconocidas, pero además muy bien estudiadas en cuanto al comportamiento. Y así como tú lo has dicho, las variantes sudafricanas, que no es una, la variante británica, que fue la primera en describirse, y la variante brasileña son las particularmente estudiadas en cuanto a el tipo de mutaciones, las mutaciones predominantes que han generado la aparición de estas cepas, de estas variantes, y cómo se ha descrito que tienen hasta un 50% de mayor capacidad de transmitirse entre persona y persona, comparado con lo que podemos considerar la cepa original de Wuhan. Hay un estudio importante publicado en el New England Journal of Medicine hace 3 semanas. Por cierto, la publicación es muy concisa, con una metodología muy bonita, de esos artículos que te gusta leer porque son así, breves, al grano, como decimos comúnmente. Ellos comparan 3 cepas con diferentes mutaciones y las comparan con respecto a la cepa original. ¿Las comparan en qué sentido? Bueno, en su capacidad para inhibir o para resistir a la respuesta inmune que se había generado con la vacunación. Y sorprendentemente, en 2 de estas cepas con mutaciones, sobre todo las que tienen la mutación E484K, se identificó que existía de alguna manera resistencia del virus a la respuesta inmune generada previamente por vacuna. Ojo con eso, porque la conclusión del artículo es que se necesita estudiar a mayor escala, pero que alta probabilidad de que estas mutaciones generen que disminuya la actividad de las vacunas en contra de estas nuevas cepas. Y estas nuevas cepas son una realidad. Por ejemplo, la cepa británica, conocida como B117, es una cepa que está prácticamente en 71 países en el mundo. Las sudafricanas, la cepa 531, por ejemplo, está en 31 países. Y la cepa brasileña, hasta hace un mes estaba en 7 países. No he revisado cuántos países más han reportado la presencia de la cepa brasileña. Entonces, ese es otro aspecto que debemos considerar y sobre el cual no debemos confiarnos. Ya cierto porcentaje de la población está vacunado y esperemos que esa vacuna brinde un buen nivel de protección, pero cuidado con el comportamiento de estas nuevas cepas. Y va a ser un reto para la ciencia el identificar si las vacunas van a necesitar una modificación en su estructura genética o una modificación en el tipo de antígeno a utilizar para que puedan seguir siendo eficaces. Otro reto más, transmitir
lo que publicaciones académicas van surgiendo a nivel mundial. Efectivamente, por ahora no existe contundentemente una publicación que diga en este grupo de población que se vacunó con tal biológico se encontró de nueva cuenta un alto porcentaje o un alto incidencia de COVID-19 a pesar de estar vacunados, porque la variante determinada resulta que es resistente, el sistema inmune desarrollado por la vacuna resultó ser resistente a la determinada cepa, ¿no? Todavía lo que acabamos de decir está visto en laboratorio, está identificado en modelos de laboratorio, todavía no en poblaciones a gran escala. Si llegara eso a ocurrir, si se llegara a observar, cuidado, se puede convertir en una nueva alerta sanitaria y puede cambiar radicalmente las estrategias de desarrollo de vacunas y por lo tanto también de esquema de distribución y aplicación de vacunas. ¿Qué sí hacer, Belén? Seguir cuidando los protocolos de prevención con las medidas que tantas veces hemos aquí repasado. Tener mucha conciencia en cuanto a que al presentar alguna sintomatología sugestiva de COVID, inmediatamente entrar en un aislamiento hasta tener un resultado de una prueba de laboratorio y con eso evitar tener el contacto con compañeros de trabajo, con otros familiares, etc. ¿Qué también hacer en caso de confirmación del diagnóstico de COVID? Inmediatamente identificar lo que fue el círculo de contacto para realizar pruebas de manera oportuna y con esto cortar cadenas de transmisión. Esto lo hemos dicho a lo largo de toda la pandemia. ¿Qué sí hacer? Sí realizar más exámenes de laboratorio para la detección oportuna y con esto controlar de igual forma, de manera oportuna, el crecimiento en un determinado círculo de convivencia. ¿Qué sí hacer además? Creo que evitar las reuniones masivas en espacios cerrados seguirá siendo fundamental. ¿Qué no hacer? Pues exactamente lo contrario de lo que acabamos de decir, pero lo que creo que resume con mucho lo que no debemos hacer es caer en el exceso de confianza. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos mucho más. Al momento que estamos filmando este video, 50 casos de COVID-19 han sido confirmados en nuestro país. Los casos van en aumento exponencialmente. Todos estamos en riesgo. Todos somos vulnerables al virus. ¿Pero qué estamos haciendo para prevenir que esta situación empeore? ¿Qué estamos haciendo para que esto no se nos salga de nuestras manos? Algunos de nosotros hemos optado por permanecer en nuestra casa. Por incrementar las medidas de higiene y respetar el distanciamiento social. Pero muchos otros siguen en las calles, indiferentes a la emergencia. Despreocupados, como que si nada pasara. Así que hoy les tenemos un mensaje a todos ellos. Todos tenemos un rol importante en la lucha contra el COVID-19. Todos podemos ayudar a frenar la propagación de este virus tan contagioso. Y hay una manera muy fácil en la que podemos colaborar, con una mascarilla. Existen estudios que confirman que usar una mascarilla representa una primera barrera física contra el virus.
Es una medida de protección importante que puede ayudarnos a disminuir el riesgo de exposición a la COVID-19, tanto para nosotros mismos como para aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ayudar a que esta situación no empeore más? Por favor, quédate en casa y si tienes que salir, usa la mascarilla. Si yo uso mascarilla, te protejo a ti. Y si tú usas mascarilla, me proteges a mí. Deja de pensarlo. Deja de excusarte. Demostrémosle al mundo que los guatemaltecos responsables somos más. Ponte la mascarilla. El programa COVAX o COVAX fue una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud con el apoyo de los países más ricos del mundo, con el objetivo de garantizar vacunas de manera equitativa en todo el orbe. Lamentablemente esto no ha ocurrido así a lo largo de las últimas semanas, por eso se insiste en la necesidad de apoyar a aquellos países que hoy por hoy todavía no reciben ni una sola vacuna. A medida que comienza la entrega de vacunas a través de COVAX y que se despliega todo el esfuerzo para la enorme campaña de inmunizar a un gran porcentaje de la población mundial, la visión de acceso justo y equitativo debe guiar cada paso del camino, dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Reiteró que se deben superar las barreras estructurales que impiden que los más vulnerables sean inmunizados y solo se podrá lograr trabajando unidos, señaló Etienne. Recordó que la OMS emitió la autorización de uso de emergencia para 2 versiones de la vacuna Oxford-AstraZeneca, AstraZeneca-SkiBio de Corea y la del Instituto Serum de la India. Esta aprobación abrió el camino para la entrega de esa vacuna a 37 países de las Américas a través del mecanismo COVAX, quien notificará directamente a los países en cuestión de días o semanas sobre las fechas y el número de dosis que recibirán y en cuántas entregas. La directora de la OPS mencionó que hay 2 aspectos vitales para la preparación de los países: los marcos legales y regulatorios necesarios para el ingreso de las vacunas, además de la contratación y capacitación del personal requerido para efectuar la inmunización masiva. Llamó a todos los países a actuar con rapidez, estar preparados para salvar vidas. La OPS ha trabajado para ayudar a los países a prepararse durante meses, negociando directamente con los productores para facilitar acuerdos y reducir la carga sobre los gobiernos. La organización también ha distribuido guías, organizado sesiones de capacitación y brindado asesoramiento directo, informó Rocío López Fonseca. Se lo comentábamos ya al inicio de este programa. Esta semana se cumplió el primer aniversario desde que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia a COVID-19. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos presenta la información. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud se mostró profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación del virus SARS-CoV-2, como por la respuesta. Ese día declaró que se trataba de una pandemia. Apenas 2 días antes de esta efeméride, el 9 de marzo, Italia se convertía en el primer país de Europa en declarar una cuarentena total. Le llamaron medidas drásticas, ante la propagación acelerada del virus que puso de cabeza al mundo el año pasado. Esas medidas fuera de China provocaron asombro en el resto de los países, los cuales tendrían que reproducir esa forma de controlar a la pandemia que ahora sabemos apenas estaba manifestando su primera ola. El 14 de marzo, España se vio obligada a decretar el estado de alarma. Emitió una serie de restricciones y hasta multas para evitar que el virus continuara expandiéndose. Un año después de esta declaración del organismo internacional, ahora la atención está en el comportamiento de las nuevas variantes del virus en un entorno de una producción baja contra las vacunas y la falta de certeza sobre la inmunidad de los biológicos aplicados hasta ahora, informó Elizabeth Ortiz.
¿Cómo y por qué la Organización Mundial de la Salud decidió declarar pandemia COVID-19? El epidemiólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos lo explica. 11 de marzo del 2020, fecha en que la OMS así declara a COVID-19. Es más, para ese tiempo todavía no tenía el nombre de COVID-19. Para ese tiempo incluso el virus se llamaba Novel CoV SARS viruses. Y para ese tiempo la enfermedad había ya, después de China, llegado a varios países europeos, particularmente a Italia, y había llegado a América, particularmente a Brasil. Fue Brasil y Estados Unidos casi simultáneamente los países en el continente americano que tuvieron pacientes con COVID. Hubo voces de muchas comunidades científicas que previamente le pedían ya a la OMS la declaratoria. En esta mesa, lo recuerdo perfectamente, unos días antes de la declaratoria, decíamos que ya tenía características esta enfermedad por su distribución en más de 180 países y regiones en el mundo. Tenía características de pandemia, que ya era muy importante que la Organización Mundial de la Salud hiciera la declaratoria. Este programa empezó llamándose Coronavirus, la epidemia. Y recuerdo que casi de forma inmediata, a partir del 11 de marzo, decidió la producción llamarle coronavirus, la pandemia. Bueno, cuando una pandemia es como tal declarada, cuando se encuentra en los 5 continentes, cuando se encuentra en la mayor parte de países o regiones, aunque no sean en números impactantes, se declara pandemia porque es evidente, bueno, y antes de esto, se declara pandemia también cuando ha salido de lo que conocemos como rangos epidemiológicos en cuanto a los números, una determinada enfermedad. Estos rangos epidemiológicos están razonablemente determinados para enfermedades conocidas. Para enfermedades no conocidas, como es el caso de COVID-19, precisamente aplica la definición de aquella nueva patología que esté alcanzando dimensiones que ponen en riesgo la salud pública y que está afectando a la mayor parte de países y regiones en el mundo, ¿no? Lo habitual es que sea la Organización Mundial de la Salud quien haga dicha declaratoria. Es el organismo que concentra a la mayor parte de los países. También recordemos que no todos los países están afiliados a la Organización Mundial de la Salud, pero en general esas son las principales características para que pueda declararse determinada enfermedad pandémica. Fue el caso de la influenza del 2009, fue el caso de la influenza del 1918, han sido fenómenos que han puesto a temblar de alguna manera los sistemas de salud a nivel mundial. Existen declaratorias de que determinada pandemia ha dejado de serlo. Ocurrió con la pandemia del 2009 de influenza. Puede llegar a darse ese momento en que una declaratoria señale que ha dejado de ser pandémica la enfermedad y que se encuentra bajo un suficiente control epidemiológico. Lo que hacemos como sociedad en un determinado momento, en el caso de COVID-19, se refleja
a los 14 días, en el lapso de los siguientes 14 días. Relajamos medidas, perdemos disciplina, en las próximas 2 semanas vamos a estar teniendo repuntes, rebrotes, olas nuevas de la pandemia, como en muchos casos se le ha dicho, y al contrario, si tenemos disciplina, si cuidamos las medidas, pues vamos a seguir teniendo control sobre esta pandemia que, como bien decíamos ayer, está teniendo ya una disminución importante en forma global, no en todos los países, no en todas las regiones, pero visto de manera global. Ayer lo comentábamos, en un enero 10 del 2021 estábamos en 834,000 nuevos casos diarios. Ese fue la cifra récord, y el 1 de marzo estábamos en 180,000 nuevos casos. O sea, sí vamos a la baja, pero si perdemos la disciplina, pues nos vamos a volver a encontrar con un incremento. Muchos brotes familiares. Un día veías a un integrante de la familia y al día siguiente estabas viendo a 4 o 5 más. Recientemente me ocurrió con respecto a una reunión social de jóvenes, por cierto, en donde después de un caso índice, el 80% de quienes estuvieron en esa reunión, luego con pruebas positivas y sintomatología. No hay lugar a dudas. O sea, y también no hay lugar a dudas de que lo contrario, la buena disciplina. Belén, hace un mes aparece una muy importante publicación en la revista JAMA, en la que concentra todas las evidencias científicas sobre el uso de cubrebocas y su utilidad. Algo que hace caer definitivamente el debate respecto de la importancia del uso de cubrebocas. Uso de cubrebocas de forma adecuada, protección del 85% cuando los dos portan cubrebocas. Uno de ellos deja de portar cubrebocas, esto reduce en 20% la efectividad de la medida. Ninguno de los dos usa cubrebocas y están a menos de 2 metros de distancia. Esto definitivamente deja de brindar algún tipo de protección y por lo tanto incrementa el riesgo de transmisión, sobre todo si una determinada persona, 2 personas están en una conversación de más de 10 minutos, ¿no? Aprender. Los demás países ir aprendiendo de las experiencias positivas o negativas para evitarlas. Ahí está ese caso, el de Chile. Digo, sorprendente el buen ritmo de vacunación que llevan. Ellos llevan 1.6 por 100 de la población diarios de vacunación. Igual, exactamente igual que Israel. Claro, Israel ya llegó al 100% de vacunación. Chile está, si mal no recuerdo, en el 35 a 40% de vacunación. Es el país con más avance en América Latina, pero al mismo ritmo que estuvo vacunando Israel. Entonces, el no tener todavía 100% de su población vacunada y el haber relajado medidas, bien lo dices, con motivo de las vacaciones en el Cono Sur, puede ser el motivo principal por el que están teniendo que ir a un nuevo confinamiento. Y ojalá y sea un confinamiento oportuno para que sigan teniendo un ritmo de control. Pero es un muy buen ejemplo. México lleva un ritmo de vacunación mucho menor. Apenas hemos logrado 2.3% de la población vacunada. Que no echemos las campanas al vuelo. Sí tenemos menos casos diarios, sí estamos ya en el proceso de vacunación, pero llevamos muy poca población vacunada. Seguimos siendo una población de alta susceptibilidad y riesgo de rebrote por COVID-19.
Hacemos una pausa, regresamos ya para entrar a la recta final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Llegamos aquí presurosos. Hemos venido convocadas por un sueño. Mujeres, recorremos las plazas del mundo, desplegando palabras. Hemos llegado a todas partes. Unas tristes, otras alegres, algunas rotas, trazando arcoíris con nuestros colores de piel, constelaciones con nuestras miradas. Nos encontramos, proclamamos la soberanía de nuestros cuerpos, haciendo resonar nuestra voz de continente a continente, transgrediendo mandatos, construyendo metáforas amables, con la fuerza de nuestros deseos. Enlacémonos más allá de nuestra edad y nuestras nacionalidades, acarreando esperanzas en la desesperanza. Tejiendo redes laboriosas arañas, construyendo ciudadanía centímetro a centímetro, transformando la realidad con nuestros caminares, incursionando el viento vestidas de cometas, despeinadas de flores, deliberadas, presentes en esta marcha por la vida. Gaudiamus vivitor, Iumen est consumus. Gaudiamus vivitor, Iumen est consumus. El gobierno mexicano anunció esta semana que inició negociaciones para incluir en los ensayos clínicos de la llamada fase 3 de las vacunas contra COVID-19 al sector poblacional infantil. Escuchemos. Pfizer y BioNTech comenzaron a reclutar adolescentes de 12 a 15 años para probar su biológico anticovid, al igual que la Universidad de Oxford con la vacuna de AstraZeneca en población de 6 a 17 años. La firma que sorprendió fue Sinovac al tomar en cuenta en sus ensayos a niños desde los 3 años. Ahora se apunta a México para aplicar vacunas en población infantil, de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. También informarles
que recibimos instrucciones, así como se hizo con toda anticipación en agosto, de hacer negociaciones para traer a México una fase 3 o varias de vacunas para menores de edad. Por lo que ya iniciamos esas negociaciones y en cuanto tengamos resultados, pues aquí los damos a conocer. Pero México va a ser uno de los países participantes previendo lo que tiene que ocurrir, que es que la vacunación vaya bajando hacia los menores de edad. En tanto, México recibió 3 millones de dosis de la vacuna CanSino. Fueron trasladadas a la planta Drogmex para su envasado y proceso final, y en días van a estar listas para iniciar su aplicación en el país, informó Elizabeth Ortiz. Por cierto, ¿qué ha pasado con la población infantil a lo largo de los últimos meses de esta pandemia de COVID-19? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hace una recapitulación y trae de nueva cuenta a esta mesa un síndrome que afecta particularmente a los niños. Se trata del síndrome inflamatorio multisistémico. En el caso particular de los niños, desde los primeros meses de pandemia, tuvimos varias sesiones en esta misma mesa en las que platicábamos de un síndrome parecido a la enfermedad de Kawasaki, que no es otra cosa que ese síndrome multisistémico, pero que puede causar trastornos de la coagulación importantes y además el riesgo de inflamación de las arterias coronarias del corazón. Las arterias coronarias son las que le llevan sangre al músculo cardíaco y cuando ocurre inflamación de estas arterias coronarias en el síndrome de Kawasaki, se pueden presentar aneurismas en estas pequeñas arterias coronarias. Bueno, en el inicio de la pandemia, en niños pequeños, alrededor de entre los 5 y los 7 años, se describió este síndrome tipo Kawasaki. No se le llamó síndrome Kawasaki, sino tipo Kawasaki asociado a COVID-19. Entonces, la preocupación, Belén, es que algunos reportes están sugiriendo que nuevas variantes, particularmente la variante británica que conocemos como B117, podría estar generando más enfermedad en niños y adolescentes comparativamente con los primeros meses de pandemia. No más que los adultos. La proporción sigue siendo baja, también para no alarmar a quienes nos escuchan, pero sí un incremento en el porcentaje de niños afectados y adolescentes, y también lo que acaba de publicar hace 2 días la revista British Medical Journal, en donde esta variante, la variante británica, que presenta algunas mutaciones, lo hemos platicado también aquí, está generando un incremento de la letalidad por COVID-19, incluso un incremento que está cercano al 20% comparativamente con las cepas originales de SARS-CoV-2. Entonces, vamos a una evolución todavía incierta, Belén. Hemos platicado que hay menos casos a nivel mundial, etcétera. Sí, pero ahora tenemos que estar poniendo muy bien la lupa en las nuevas variantes de este SARS-CoV-2 y su comportamiento. Al principio habíamos dicho que estas nuevas variantes parecían no comportarse con mayor gravedad. Bueno, ahora esto está empezando a cambiar un poco. Parece que sí pueden generar mayor gravedad de la enfermedad e incluso mayor letalidad, por lo menos en esta publicación aparecida antier en el British Medical Journal, en donde se observó mayor letalidad con esta nueva variante. Estados Unidos también tiene protocolos que inició hace varios meses
Y de hecho, yo estoy esperando que en cualquier momento aparezcan las primeras publicaciones de eficacia y seguridad de vacunas en niños. Ellos decidieron empezar con niños mayores, vamos, de entre 10 y 15 años, porque, bueno, por cierto, la vacuna Moderna fue aprobada incluso con niños de 16 años y su aprobación es a partir de los 16 años, actual. Entonces, los ensayos clínicos que vienen en curso, para que nos demos una idea, hace algunos días revisaba el tema y estaban incluidos alrededor de 250,000 niños a nivel mundial en protocolos de fase 3 para el desarrollo de vacunas, sobre todo con la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer y en cualquier momento, insisto, creo que vamos a ver algunos de los resultados preliminares. Yo espero que pronto existan resultados de estos ensayos fase 3, porque sí, a mí me parece que vacunar a la población infantil va a ser fundamental para llegar a ese famoso objetivo de lograr a un 80% de la población mundial tener vacunada. Los porcentajes de población infantil varían de país a país y de región a región. Por ejemplo, hay más niños en América Latina que en países europeos. Y entonces, insisto, si no se incluyen los niños, puede quedar ahí ese vacío en cuanto al objetivo de la inmunidad global, vacunando al 80% de la población. Espero que muy pronto inicien ya los protocolos y que también pronto tengamos los resultados de las vacunas que ya están siendo probadas en niños. 250,000 niños están incluidos en la actualidad. En general, si se trata de niños de entre 10 y 15 años de edad, supongo que será la misma dosis utilizada en los ensayos fase 3 en población adulta. Habrá que ver en su momento cómo están los protocolos diseñados. Por principio de cuentas, creo que van a ser protocolos doble ciego, en el que una parte de los incluidos recibirán placebo y otra parte recibirán la propia vacuna. Y digo doble ciego porque ni el investigador ni el paciente sabrán qué fue lo que recibieron, porque así es la metodología idónea para tener resultados confiables, para que no existan lo que conocemos como sesgos en la investigación y en la fase clínica particularmente. Segundo, pues creo que podría establecerse en los protocolos que para recibir determinada dosis deberá haber cierto rango de peso corporal. Pero también puede ocurrir, Belén, lo que ocurrió en los ensayos clínicos en adultos, en que también se probaron diferentes dosis de la vacuna. Al principio, sobre todo en los ensayos fase 1, con voluntarios, un número reducido, y luego en los fase 2, también se probaron diferentes dosis de la vacuna. Ya en la fase 3 se utilizó la dosis que en las fases anteriores se encontró era la idónea. Entonces, no sé si en los protocolos con niños también se vayan a utilizar diferentes dosis para ver la respuesta inmune, o si de entrada quede establecido que sea la dosis estandarizada para adultos, siempre y cuando los niños estén en cierto rango de peso corporal. Antes de despedirnos, le presentamos el informe de nuestro compañero Alfredo Durán, periodista del Canal TRO en Colombia.
¿Qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia. Continuamos con toda la información en materia sanitaria con el coronavirus. En las últimas horas, las autoridades registraron en esta parte del mundo cerca de 4.500 nuevos casos para un total de 2.290.000 casos confirmados en todo el tiempo de la pandemia. De estos ya se han recuperado 2.190.000. Eso quiere decir que hay unos 31.000 casos activos aún en la región, lo que genera preocupación a las autoridades y genera preocupación porque ya se ha presentado la cepa brasilera en el estado Táchira. El estado Táchira es la zona de frontera entre Colombia, pero en la parte de Venezuela. Esto quiere decir que hay preocupación porque puede que por las trochas pueda llegar la cepa brasilera a Colombia, lo que las autoridades han llevado a desplegar algunas mesas y algunas operaciones militares sobre el área limítrofe para evitar que esa cepa brasilera entre por esta parte al territorio del país. En Colombia ya hay cerca de 60.000 personas que han fallecido por el coronavirus y hemos cumplido un año de pandemia. Además de las autoridades también un año de haberlo decretado como una pandemia según la OMS. En temas de vacunación, Colombia continúa en ese proceso de vacunación. Ya vamos en 480.000 personas vacunadas, llegando a 500.000. Recordemos que Colombia tiene más de 40 millones de habitantes. Se empezó con la segunda dosis para el personal de la salud de algunos centros asistenciales y de esa misma manera ya se inició la segunda etapa del periodo de vacunación que ha indicado las autoridades. Continúa el proceso a paso lento por el tema de vacunadores, pero el gobierno nacional, las autoridades sanitarias continúan ese proceso para capacitar al personal y ya hay cerca de 106.000 vacunadores en todo el país quienes están activos generando vacunación de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La meta del gobierno es vacunar a 100.000 personas diarias. La cifra no se ha cumplido. En Colombia se están vacunando diariamente entre 12.000 y 14.000 personas, pero esperan superar esa cifra o llegar a los 100.000 porque las vacunas continúan llegando y se espera que a finales de este mes ya se tenga un gran lote de vacunas listas y de biológicos para repartir en todo el territorio nacional. De esta manera llegamos al final. Esta es toda la información que nosotros tenemos desde Colombia. Alfredo Durán, sigan ustedes con más información. Hasta aquí llegamos con este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice de nueva cuenta en la emisión siguiente de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. De pronto, el mundo se detuvo. El reloj dejó de girar. Las ciudades guardaron silencio y no supimos qué hacer. ¿El mundo volverá a ser el mismo? ¿Es esta la pregunta correcta? Debemos detenernos, cerrar los ojos y respirar. Este es un llamado a la reflexión. Estábamos tan ocupados en nuestros problemas que nos olvidamos del planeta sobre el que estamos parados. Habituados a nuestra comodidad, olvidamos que todo lo que tomamos de la naturaleza tiene un precio por el que debemos pagar. Quizás las preguntas que deberíamos hacernos ahora son: ¿cuándo fue la última vez que nos detuvimos? ¿Qué podemos hacer para respetar nuestro único hogar? ¿Hace cuánto no miramos las estrellas? ¿Hemos admirado la vida, los árboles y las plantas? Este es un mensaje de la naturaleza, una oportunidad que tenemos para apreciar lo que damos por sentado. Nuestro planeta nos recuerda que estamos aquí para colaborar con él. Somos sus invitados. Y ha llegado el momento de mostrar agradecimiento. Ahora nos queda volver a aprender, reinterpretar qué es lo más importante, escucharnos a nosotros mismos y valorar las cosas que habíamos olvidado. Sobreviviremos,
tal como la humanidad lo ha hecho antes. Esto quedará atrás y lograremos salir adelante. Pero con una diferencia fundamental. Debemos cambiar nuestra actitud hacia el planeta. Solo así habremos entendido nuestro rol en el ciclo de la vida. Las decisiones que tomemos para afrontar este problema no nos harán regresar a la normalidad. Servirá para traernos un futuro mejor. Cuando esto acabe, estaremos con nuestros padres, hijos y amigos. Miraremos hacia las estrellas y, juntos, nos daremos cuenta de que nunca las habíamos apreciado como ahora. Canal 44, la señal de todos.